El primer espacio que vamos a tener aquí es la fosa del codo. El espacio cuadrangular del húmero. Espacio cuadrangular del húmero. Este espacio cuadrangular del húmero lo vamos a encontrar hacia la parte posterior de nuestro miembro superior, en una visión dorsal, una visión de la parte posterior de nuestro miembro superior. Los límites de este espacio cuadrangular del húmero va a estar dado hacia la parte superior, o sea, su límite superior va a ser el borde inferior del músculo redondo menor. Hacia la parte superior, el borde superior del músculo redondo mayor, hacia su parte inferior. Hacia la parte medial vamos a tener a la cabeza larga del tríceps braquial, y hacia la parte lateral entonces vamos a tener al húmero, el hueso húmero. Entonces, a través de ese espacio que se forma por allí, van a estar pasando lo que son la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio circunflejo humeral posterior, que va a ser rama del nervio axilar. La arteria circunfleja humeral posterior va a ser una rama de la tercera porción de la arteria axilar. Ambas estructuras, tanto el nervio como la arteria, si se fijan, van a estar ubicándose a nivel de lo que es el cuello quirúrgico del húmero. ¿Okay? Seguimos entonces con la fosa del codo. La fosa del codo va a estar formada, es esa región triangular que se va a encontrar hacia la parte anterior del codo, formando una fosa. Entonces, lo primero que vamos a tener en ella, que va a formar su límite superior, es una línea imaginaria que nosotros vamos a trazar desde el epicóndilo lateral hasta el epicóndilo medial. Esa línea entonces que va de epicóndilo a epicóndilo va a estar formando lo que sería nuestro límite superior de la fosa del codo. Hacia el límite lateral vamos a tener entonces al músculo brachioradial, y hacia el límite medial vamos a tener al músculo pronador redondo. El suelo de esta fosa del codo va a estar dado por el músculo braquial y el supinador, mientras que el techo lo va a formar la fascia del antebrazo, que va a estar recubriendo justamente esta región del codo, y la aponeurosis bicipital, que es, recuerden, esa lámina que va a estar desprendiéndose del tendón del músculo braquial, músculo bíceps braquial. ¿Okay? Entonces, esas dos estructuras van a estar formando lo que es el techo de la fascia el techo de la fosa del codo. ¿Cuál es el contenido de la fosa del codo? En la fosa del codo vamos a tener a la arteria braquial, específicamente su porción terminal, porque allí es donde ella va a estar culminando para dividirse en sus ramos terminales, que son la arteria cubital y la arteria radial. Vamos a tener a la vena braquial, que acompaña a esta arteria braquial, el tendón del músculo bíceps braquial, el nervio mediano y el nervio radial, que también se van a encontrar a nivel de lo que es la fosa del codo. ¿Okay? Seguimos entonces con el túnel del carpo. El túnel del carpo va a estar limitado por lo que son los huesos del carpo y el retináculo flexor. Los huesos del carpo van a formar sus límites. Dígame. Usted le puede dar un poquito para atrás, que no entendí, y yo lo voy a decir. ¿No entendió? Dale para atrás, yo lo voy a decir, por favor. Dígame, ¿qué no entendió? Cuando usted está hablando de los tendones del bíceps braquial. Mírelo aquí. Este es el tendón del bíceps. Recuerde que el bíceps braquial se va a estar insertando distalmente a través de un tendón en la tuberosidad del radio. Pero aparte de eso, él también se inserta
en la fascia del antebrazo a través de una aponeurosis. Es como una lámina tendinosa que se va a desprender desde el tendón del bíceps. Entonces, esa fascia, esa lámina que conforma lo que es la aponeurosis bicipital, va a estar formando el techo de la fosa del codo junto con la fascia del antebrazo. A eso me refería, con la aponeurosis bicipital. Porque el tendón como tal del músculo bíceps braquial forma lo que es el contenido, forma parte del contenido de la fosa del codo. Pero su fascia, como es más superficial, va a formar el techo, la parte superior, digámoslo así, el techo de la fosa del codo. Ahora sí, un poquito más claro. Sí, ahora Ok. Seguimos entonces con el túnel del carpo. Les decía que el túnel del carpo, quienes van a formar el piso, la parte inferior, van a ser los huesos del carpo. Mientras que su techo, la parte superior, va a estar formada por el retináculo de los músculos flexores, que no es más que un engrosamiento de la fascia del antebrazo cuando cruza hacia la mano. ¿Okay? El retináculo de los músculos flexores va a ayudar a mantener a los ligamentos de los músculos flexores en su lugar, para que cuando usted realice los movimientos de flexión en su mano, los ligamentos no se levanten como si fueran cuerdas que no tienen agarradera, sino que ellos, al realizar ese movimiento en la mano de flexión, ellos se mantienen en su lugar. Okay, para eso sirve el retináculo de los flexores, igual el retináculo de los extensores hacia la cara dorsal. Entonces, este retináculo va a formar el techo de este canal o de este túnel, que es el túnel del carpo. Dentro del contenido del túnel del carpo vamos a tener 10 elementos que van a estar formados por 3 músculos y un nervio. ¿Cuál es el nervio? El nervio mediano. Es el que vamos a encontrar en el túnel del carpo. ¿Cuáles son los tendones? Porque recuerden que hacia la mano, el carpo y la mano, los músculos van a estar ingresando a través de tendones. Y estos son los que vamos a encontrar formando el contenido de este túnel del carpo. Vamos a tener un tendón que corresponde al músculo flexor largo del pulgar, 4 tendones que corresponden al músculo flexor profundo de los dedos y 4 tendones que corresponden al flexor superficial de los dedos. Entonces tenemos el flexor superficial, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Esos 9 tendones forman parte del contenido del túnel del carpo. Aparte de eso, tenemos un solo elemento nervioso, que es al nervio mediano. Seguimos entonces con la tabaquera anatómica. Para poder visualizar la tabaquera anatómica, usted tiene que realizar una hiperextensión de su dedo pulgar. Haciendo este movimiento de hiperextensión, entonces, vamos a visualizar con mayor precisión lo que son los tendones de los músculos que van a formar la tabaquera anatómica, que es como una depresión que se encuentra entre estos 3 tendones. Entonces, hacia la parte anterior de esta tabaquera anatómica, vamos a tener al músculo abductor largo y extensor corto del pulgar. Abductor largo y extensor corto del pulgar. Son los 2 tendones que vamos a encontrar hacia la parte anterior. Mientras que hacia lo posterior vamos a encontrar al tendón del músculo extensor largo del pulgar. Entonces, en ese canal que se forma allí, vamos a tener la presencia de la arteria radial y del nervio radial, que son los que conforman el contenido de nuestra tabaquera anatómica. Por último, entonces, tenemos al canal ulnar o canal de Bouillon, que es lo mismo. En este canal, como su nombre lo indica, ulnar, el contenido va a ser el nervio ulnar o cubital
y la arteria, perdón, ulnar o cubital. Es este espacio que vemos aquí. Entonces, tanto la arteria como el nervio van a emerger, o sea, van a salir por debajo del tendón del músculo flexor ulnar del carpo. Y justo cerca del carpo se van a hacer superficiales. Entonces, aquí van a correr, van a seguir un recorrido superficial con relación al retináculo de los músculos flexores. Y pasan por un surco que se va a encontrar entre el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Entre estos dos huesecitos, entonces, y con la ayuda de una banda de tejido fibroso que viene desde el retináculo de los músculos flexores, van a pasar estas dos estructuras. Y así es como se forma el canal de Guyon o canal ulnar. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que van a estar envueltas en la formación de este canal ulnar? El hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Y sobre ellos, entonces, vamos a tener una banda de tejido fibroso que procede desde el retináculo de los flexores. ¿Cuál es el contenido de este canal ulnar o canal de Guyon? La arteria y el nervio cubital. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos dado? A ver. No. Bien, si no hay preguntas, entonces seguimos con lo que es la región axilar. La región axilar o la axila también, como pueden encontrarlo en su libro, es ese espacio piramidal que va a estar por debajo de la articulación del hombro y por encima de la fascia axilar en la unión de lo que es el brazo con el tórax. Esta región axilar va a proporcionar lo que es una vía de paso o un centro de distribución entre las estructuras que suben, o sea, que vienen desde el miembro superior hacia el cuello y las que van desde la región del cuello hacia el miembro superior. ¿Okay? Esta va a estar protegida normalmente cuando el miembro superior está abducido, o sea, está pegado a lo que es la pared del tórax. Porque cuando está, por el contrario, abducido, alejado, entonces va a poner en evidencia y le va a dar una cierta vulnerabilidad a las estructuras que van a formar parte del contenido de esta región axilar. La forma y el tamaño, por lo tanto, de esta región axilar va a variar bastante dependiendo de la disposición del brazo. Por lo tanto, si usted tiene, por ejemplo, su brazo totalmente abducido, totalmente separado, se pudiera decir que inclusive hasta casi desaparece lo que es esta región. ¿Okay? La axila entonces va a constar de 6 límites. 4 de ellos van a formar sus paredes, uno va a formar su borde superior o su límite superior y otro va a formar su límite inferior. Entonces vamos a describir cada uno de ellos. El límite superior va a estar dado, por eso va a tener, la axila más bien va a tener forma de una pirámide cuadrangular, porque va a tener un vértice que es de menor tamaño que la base y va a tener 4 paredes. Por esto pirámide, por su forma de, como si fuera un triángulo, pero cuadrangular por sus 4 paredes. Entonces comenzamos describiendo el ápex o vértice, que va a ser la parte más superior y va a estar formada por lo que es el conducto cérvico-axilar. El conducto cérvico-axilar es la vía de paso entre el cuello y la axila. Entonces, a través de él van a pasar lo que son las arterias, las venas, los nervios y los vasos linfáticos que vamos a tener a nivel del miembro superior, que van y vuelven del mismo. Este vértice va a estar limitado por lo que es la primera costilla, por la clavícula y por el borde superior de la escápula. Ellos van a ser los limitantes hacia la parte superior del ápex o vértice. Hacia la parte inferior, entonces, vamos a tener a la base. La misma va a estar formada por la piel,
por el tejido subcutáneo y por la fascia de la región axilar. En ese mismo sentido, o sea, en ese mismo orden. Primero tenemos hacia lo más externo a la piel, por debajo de la piel al tejido subcutáneo y por debajo del tejido subcutáneo a la fascia de la región axilar, por eso la fascia axilar. Esta base se va a extender desde el brazo hasta la pared torácica, aproximadamente hasta la cuarta costilla, y van a formar lo que conocemos como la fosa axilar. Esta base va a estar circunscrita a lo que son los pliegues axilares anterior y posterior, también a lo que es la pared torácica y a la cara medial del brazo. Seguimos entonces con sus paredes. La pared anterior de la región axilar va a estar formada por dos capas, que son dadas por el músculo pectoral mayor y por el músculo pectoral menor y por la fascia que va a recubrir cada uno de estos músculos. La fascia pectoral que recubre al pectoral mayor y la fascia clavipectoral que recubre al pectoral menor. El pliegue anterior, entonces, de la región axilar, que se relaciona con lo que es la formación de la pared anterior, va a estar formado por el puente que deja el pectoral mayor cuando discurre desde el tórax hacia el húmero. Entonces, ese pliegue es lo que va a estar formándome, ese pliegue, la pared anterior es lo que va a estar formándome este recorrido del músculo pectoral mayor hacia el húmero. La pared posterior, por su lado, va a estar formada por lo que es la cara anterior de la escápula y el músculo que va a estar alojado allí en esa cara anterior, que es el músculo subescapular. También va a estar dada por el músculo redondo mayor y por el dorsal ancho hacia la parte inferior de esta región posterior, de esta pared posterior. El pliegue posterior, entonces, de la región axilar va a estar formado justamente por el dorsal ancho y por el redondo mayor y por ese tegumento que va a recubrir a estos dos músculos. La pared medial, por su lado, todo lo que les estoy describiendo está en el libro, en la región de la axila, en el apartado que habla sobre la región de la axila. La pared medial, entonces, por su lado, va a estar formada por la pared torácica, que va específicamente desde la primera hasta la cuarta costilla, por los músculos intercostales, que son los músculos que se van a encontrar entre una y otra costilla, y por el serrato anterior, que recuerden que va a estar por encima entonces de esta región. Y por último, vamos a tener a la pared lateral, que va a estar dada primordialmente por lo que es el hueso húmero, específicamente por el surco intertubercular del húmero. Dentro del contenido, entonces, de la región axilar, vamos a tener a los vasos sanguíneos axilares, es decir, la arteria axilar y todas sus ramas, y la vena axilar y sus tributarias. Vamos a tener a los vasos y a los nódulos linfáticos axilares y a los nervios que van a formar lo que es el plexo braquial. Estas estructuras que forman el contenido de la región axilar van a estar envueltas por la vaina axilar, que es una extensión de la fascia cervical. Entonces, la arteria, la vena, el plexo braquial ya lo vimos. La arteria y la vena la vamos a describir ahora cuando estemos hablando sobre la irrigación y el drenaje del miembro superior como tal. Por lo tanto, vamos a describir los nódulos y vasos linfáticos que vamos a tener a nivel de la región axilar. Entonces, los nódulos linfáticos, recuerden, que son los que van a estar recogiendo toda la linfa, tanto del miembro superior, en el caso de estos, tanto del miembro superior como de la pared anterior y posterior del tórax. Estos van a estar situados en el tejido conectivo fibro adiposo y se van a distribuir en 5 grupos principalmente, que van a tener la misma forma van a adoptar
de la región axilar, que es una forma como piramidal. Y así entonces los vamos a estudiar. Los primeros que vamos a tener aquí son los nódulos pectorales, que también reciben el nombre de anteriores. Todos estos nódulos, todo lo que vamos a mencionar en conjunto, es lo que se llama nódulos axilares. Entonces, si usted escucha que le están hablando de los nódulos axilares, están hablando de toda esta red que vamos a estar describiendo ahora. ¿Ok? Entonces, dentro de esta red de nódulos axilares, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a los nódulos pectorales, también se le conoce como nódulos linfáticos anteriores. Estos se van a encontrar en número de 3 a 5. Van a estar situados en la pared medial de la axila, alrededor de lo que es la vena torácica lateral y el borde inferior del músculo pectoral menor. Estos nódulos pectorales o anteriores van a recibir toda la linfa que viene principalmente de la pared torácica anterior, incluida lo que es la mayor parte de la mama, específicamente el cuadrante superolateral de la mama y todo el plexo subareolar de la misma. Todo eso entonces va a estar drenando en lo que son los nódulos pectorales o nódulos anteriores. Vamos a tener a los nódulos subescapulares, que también se le conoce como nódulos posteriores. Los subescapulares o posteriores se van a encontrar en número de 6 a 7. Estos van a estar situándose a lo largo del pliegue posterior de la axila y a nivel de los vasos sanguíneos subescapulares. Van a recibir la linfa que viene de toda la cara posterior de la pared torácica y de la región escapular. Por último, entonces, de la base de nuestra pirámide de nódulos linfáticos, vamos a tener a los nódulos humerales, que también reciben el nombre de laterales. Estos nódulos linfáticos humerales o laterales se van a encontrar el número de 4 a 6. Van a estar situados a lo largo de la pared lateral de la axila, medial y posterior a la vena axilar. Y van a recibir prácticamente toda la linfa que viene desde el miembro superior, excepto la que va a correr a través de los vasos linfáticos que van a ir satélite a la vena cefálica, que es una de las venas superficiales del miembro superior y la vamos a ver en un momentito. Entonces, estos van a drenar principalmente a los nódulos axilares apicales, o sea, aquí van a ir directo a los apicales o a los infraclaviculares. Es donde ellos van a drenar. Se van a saltar un nódulo y van a terminar drenando en los nódulos apicales. Esos son los que van satélite a la vena cefálica. Ahora, los laterales o humerales, sacándolos a esos que acabamos de mencionar, después toda la linfa que viene del miembro superior va a estar siendo recibida en los nódulos humerales. Estos nódulos entonces, humerales o laterales, pectorales o anteriores y subescapulares o posteriores, van a terminar drenando en lo que son los nódulos centrales. Los nódulos centrales se van a encontrar en número de 3 a 4 y se van a situar profundo al músculo pectoral menor, cerca de lo que sería la base de la axila, y van a estar asociados también a la segunda porción de la arteria axilar. Los vasos eferentes entonces de estos nódulos linfáticos centrales se van a dirigir hacia los nódulos linfáticos apicales, que van a estar localizados en el vértice de la axila, a lo largo del lado medial de la vena axilar y de la primera porción de la arteria axilar. Estos entonces nódulos apicales y sus vasos eferentes
van a terminar uniéndose para para terminar drenando en los nódulos supraclaviculares y forman entonces lo que sería el tronco linfático subclavio, aunque algunos también pueden drenar a través de los nódulos, supraclaviculares directamente o de los infraclaviculares directamente, como vimos que lo hacen los que van periféricos a la vena axilar. ¿Ok? Entonces, repito el recorrido. Los humerales, pectorales y subescapulares drenan en los nódulos centrales. Los centrales drenan en los apicales y los apicales terminan drenando en los supraclaviculares, que de allí derivan a lo que sería el tronco linfático subclavio. Ese es el recorrido de los nódulos linfáticos del miembro superior. ¿Alguna pregunta, repito, de lo que hemos dado, de lo que hemos visto? No. Vamos a hablar entonces de la irrigación. La irrigación del miembro superior. Entonces, perdón. En cuanto a la irrigación del miembro superior, recuerden que irrigación tiene que ver con arterias, drenaje tiene que ver con venas. La irrigación del miembro superior, entonces, va a estar dado primordialmente por 4 arterias, que son la arteria axilar, la arteria braquial, la arteria radial y la arteria cubital. Esas son las principales arterias del miembro superior. Ahora vamos a conocer un poquito más en detalle de cada una de ellas. La arteria axilar va a ser una continuación de la arteria subclavia. Es decir, cuando la arteria subclavia llega a cierto límite, vamos a ver ahora cuál es, mírenla aquí, la arteria subclavia llega a cierto límite, cambia de nombre y pasa a ser arteria axilar. Entonces, ¿cuál es ese límite donde la arteria subclavia cambia su nombre? El borde lateral de la primera costilla. Justo cuando ella se encuentra en el borde lateral de la primera costilla, deja de ser subclavia y pasa a ser arteria axilar. La arteria axilar entonces se va a extender desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Y a partir de ahí cambia y se convierte en arteria braquial. Cambia su nombre. Entonces, describamos primero la arteria axilar. La arteria axilar se va a estar dividiendo, o sea que se encuentran en la región axilar, formando parte del contenido de esta región, y se va a dividir en 3 porciones que van a estar definidas por su relación con el músculo pectoral menor. Es decir, dependiendo cómo ellas se encuentren con relación a este músculo, entonces podemos identificar que estamos en presencia de una u otra porción. Y también el número de sus porciones nos va a orientar hacia el número de ramas que va a dar cada una de ellas. Es decir, que la primera porción me va a dar una sola rama, la segunda porción me va a dar 2 ramas y la tercera porción me va a dar 3 ramas. Comencemos entonces con la primera porción. Esta es la que inicia, donde inicia la arteria axilar, que es a nivel del borde lateral de la primera costilla, y ella se va a encontrar medial al músculo pectoral menor. La rama que esta arteria va a estar dando, la única que da, es la arteria torácica superior. Denme un segundito.
Bien, perdón la interrupción. Entonces, les decía que la arteria que vamos a tener que procede de la primera porción de la arteria axilar es la arteria torácica superior. La arteria torácica superior va a discurrir anteromedialmente a lo largo del borde superior del músculo pectoral menor. Luego pasa entre este y el pectoral mayor hacia la pared torácica y va a contribuir a irrigar lo que son el primer y el segundo espacio intercostal y la parte superior del músculo serrato anterior. Es lo que va a estar irrigando y el recorrido que lleva esta arteria torácica superior. Entonces, luego de esta, vamos a tener la segunda porción de la arteria axilar, que se va a encontrar en relación con el pectoral menor posterior a este. ¿Cómo estaba la primera porción? Medial al músculo pectoral menor. ¿Cómo está la segunda porción? Va a estar posterior al pectoral menor. Entonces, las ramas que vamos a tener que proceden de la segunda porción son la arteria torácica lateral y la arteria tóraco-acromial, que va a estar dando la tóraco-acromial a su vez 4 ramas, que son la rama deltoidea, la rama acromial, la rama clavicular y la rama pectoral. Entonces, describamos primero la rama torácica lateral. Esta va a descender a lo largo del borde axilar del pectoral menor y lo sigue hacia la pared torácica para terminar irrigando lo que es la cara lateral de la mama. Por su lado, la tóraco-acromial se va a enrollar alrededor del borde superomedial del pectoral menor. Atraviesa la membrana costocoracoidea y se va a dividir en las 4 ramas que ya vimos, que son la rama deltoidea para la región deltoidea, del músculo deltoides, la rama acromial para la región acromial, la rama clavicular para la región de la clavícula y la rama pectoral para la región del pectoral. Por último, entonces, de las regiones o las ramas más bien, que van a estar dando las porciones de esta arteria axilar, tenemos la tercera porción, que se va a encontrar lateral al músculo pectoral menor. Y ella llega entonces hasta donde estaría el límite inferior de la arteria axilar, que es el borde inferior del músculo redondo mayor. Recuerden, quien la divide en 3 porciones es el pectoral menor. Quien marca su límite inferior es el redondo mayor. Entonces, las ramas que vamos a tener en esta tercera porción también son 3, como su número lo indica. Vamos a tener entonces aquí a la arteria subescapular, que a su vez va a estar dando 2 ramas, que son la circunfleja de la escápula y la tóraco-dorsal. Y como parte de la tercera porción vamos a tener las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. La subescapular entonces va a descender desde el nivel del borde inferior del subescapular a lo largo del borde lateral de la escápula y a unos 2 o 3 centímetros de este se va a dividir en sus ramas terminales, que ya vimos que son la arteria circunfleja de la escápula y la tóraco-dorsal. La circunfleja de la escápula, por su lado, se va a incurvar alrededor del borde lateral de la escápula para entrar en la fosa infraespinosa y allí en esa fosa se une a la arteria supraescapular, mientras que la tóraco-dorsal va a continuar el recorrido de la arteria subescapular, que va a descender junto con el nervio tóraco-dorsal para entrar en el vértice del músculo dorsal ancho. Las circunflejas entonces humerales posterior y anterior por su lado, fíjense que van a formar un círculo alrededor del cuello quirúrgico del húmero y se van a unir entre ellas lateralmente. La rama posterior más grande
de la arteria circunflejo-medial posterior va a atravesar, recuerdan, ese espacio cuadrangular del húmero, que dijimos que allí teníamos como parte de su contenido, perdón, a esta arteria circunflejo-humeral posterior y al nervio también circunflejo-humeral posterior, que al final es una rama del nervio axilar. Entonces, esas son las ramas que vamos a tener de las 3 porciones de la arteria axilar. Luego de aquí, cuando esta arteria axilar llega al borde inferior del redondo mayor, deja de llamarse arteria axilar y recibe el nombre de arteria braquial. Entonces, la arteria braquial va a constituir lo que es la principal fuente de irrigación arterial del brazo. Se inicia donde termina la arteria axilar, en el borde inferior del redondo mayor, y termina a nivel de la fosa del codo, específicamente frente al cuello del radio, donde, siendo recubierta por la aponeurosis bicipital, que viene desde el tendón del bíceps braquial, se va a dividir en dos, que son consideradas sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. ¿Ok? Entonces, las principales ramas que vamos a tener que derivan directamente, las únicas ramas principales que derivan directamente de la arteria braquial son 3. La arteria braquial profunda, la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. Esas son las 3 primeras ramas, las 3 ramas principales, perdón. Van a haber otras ramas que van a estar irrigando, a lo que son los músculos, que reciben los nombres de ramas musculares innominadas, o sea, no tienen nombres específicos y son numerosas. Y hay también una rama que recibe el nombre de rama nutricia del húmero, que va a estar entrando por el agujero nutricio que va a estar en el cuerpo del húmero para nutrir, justamente, como su nombre lo indica, a lo que es el hueso húmero. Entonces, vamos a describir ahora sus 3 principales ramas. Comenzamos con la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es la más grande, la rama de mayor tamaño, y si se fijan, la que tiene el origen más superior dentro de la arteria braquial. Esta va a acompañar al nervio radial en el surco del nervio radial, que recuerden que vimos que estaba hacia la cara posterior del húmero. Y va a terminar cuando se divide en las arterias colaterales media y radial. Esas son sus ramas terminales. Bien, estas dos arterias, colateral radial y colateral media, van a participar en una serie de uniones que se dan a nivel del codo. Y son las que se conocen como las anastomosis. Recuerden, una anastomosis es una unión periarticular que se encuentra en la periferia de la articulación del codo. ¿Ok? Entonces, la arteria colateral radial y la colateral media son ramas de la braquial profunda. Ella también da una ramita que va a irse superior para unirse con las circunflejas, específicamente con la circunfleja humeral posterior. Hace una anastomosis allí y ellas van a irrigar los músculos que estén por esa área. Dan muchas ramitas innominadas para los músculos que estén por esa área. Entonces, la segunda rama que vamos a tener que sale de la arteria braquial es la arteria colateral cubital superior. Esta, si se fijan, se va a originar en la cara medial de la arteria braquial, en lo que sería cerca de la mitad del brazo. Acompaña al nervio cubital cuando este se dirige posteriormente al epicóndilo medial del húmero. Y allí también va a unirse a otras arterias para formar esa anastomosis periarticular que se da en el codo. Por último, entonces, la arteria colateral cubital inferior, fíjense que se va a originar 5 centímetros aproximadamente de lo que es la flexura del codo. Y se va a dirigir inferomedialmente por delante del epicóndilo medial,
también del húmero. Y al igual que su hermanita, participa en la anastomosis periarticular del codo. Ahora cuando veamos las arterias radial y cubital, entonces vamos a, después de que describamos sus ramas, vamos a describir cómo se da esta unión entre estas arterias. Entonces, dijimos que la arteria braquial terminaba aquí, a nivel de lo que es la fosa del codo, donde se va a estar dividiendo en dos arterias que son consideradas sus ramas terminales, que son la arteria radial, que va hacia lo lateral, por donde estaría el hueso radio, y la arteria cubital, que va hacia lo medial, donde estaría nuestro hueso cubital. Estas se consideran ser las ramas terminales de la arteria braquial. Entonces, hablemos primero de la arteria cubital. Las pulsaciones de la arteria cubital las podemos palpar en la cara lateral del tendón del flexor ulnar del carpo, por donde pasa por delante de la cabeza del cúbito. Y el nervio cubital que vimos, recuerden, se sitúa en el lado medial de esta arteria, porque van a estar acompañándose uno a otro. Las ramas que vamos a tener de la arteria cubital son las arterias recurrentes cubital anterior y posterior y la arteria interósea común. Son las principales ramas que va a estar dando esta arteria cubital a nivel de su extremo más proximal. Bien, más proximal al codo. Entonces, la arteria interósea común, a su vez, mírenla aquí, se va a estar dividiendo o va a estar dando dos ramas. Va a dar una arteria interósea anterior, una que se va hacia la parte anterior de la membrana interósea, una arteria interósea posterior que se va a ir hacia la parte posterior de la membrana interósea, y allí esta interósea posterior va a dar una rama que recibe el nombre de arteria interósea recurrente, y esta es la que va a participar en la anastomosis periarticular del codo. Aparte también, ella va a dar unas ramas musculares innominadas también, o sea, no reciben nombre específico, que van a estar irrigando los músculos del lado medial del antebrazo, en particular los que pertenecen al grupo de los músculos flexores y pronadores, es decir, los que están hacia la cara posterior en el compartimiento anterior, flexores y pronadores, los que se encuentran hacia el compartimiento anterior del antebrazo. Esas son las ramas musculares de la arteria cubital. La arteria radial, por su lado, va a estar dando una sola arteria principal para unirse y participar en esta anastomosis, que es la arteria recurrente radial. Las ramas musculares también, que va a estar dando esta arteria radial, también reciben el nombre de innominadas, o sea, no tienen un nombre específico, y van a irrigar los músculos de las caras anterolaterales del compartimiento flexor y del extensor. Entonces, antes de ver cómo terminan estas arterias en la mano, vamos a describir cómo se da esa anastomosis entre estas arterias. Voy a cambiarle el color para que lo podamos distinguir mejor. Hacia la parte superior de la anastomosis periarticular vamos a tener a las arterias colaterales. Todas llevan el nombre de colateral y todas van a venir de la arteria braquial directa o indirectamente. ¿Cómo así? La arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior, ambas son ramas directas de la arteria braquial, pero la colateral radial y la colateral media son ramas de la braquial profunda, por eso son una rama indirecta de la arteria braquial. ¿Ok? Repito, la colateral cubital superior e inferior vienen directamente de la arteria braquial, mientras que la colateral radial y la colateral media son ramas de la braquial profunda.
que a su vez es rama de la arteria braquial. Hacia la parte inferior, entonces, vamos a tener a lo que son las recurrentes, que son las que van a participar en esta anastomosis. La arteria radial da una sola recurrente, que es la recurrente radial, para que la recordemos. Mientras que la cubital da las otras 3 ramas que necesitamos para esta anastomosis, que son la interósea recurrente y las recurrentes cubitales anterior y posterior. Entonces, ¿cómo se da esa unión entre las recurrentes y las colaterales? La arteria colateral cubital superior se va a estar anastomosando, se va a estar uniendo a la arteria recurrente cubital posterior, mientras que la colateral cubital inferior se va a estar uniendo, anastomosando a la recurrente cubital anterior. Eso es hacia lo medial. Hacia lo lateral, entonces, vamos a tener que la arteria colateral radial se va a unir a la que también lleva su nombre de radial, que es la arteria recurrente radial. Mientras que la colateral media se va a estar uniendo a la interósea recurrente. Y así se forma entonces lo que es la anastomosis periarticular del codo. Seguimos entonces con el recorrido hacia la mano de la arteria radial y de la arteria cubital. La arteria radial en la mano se va a curvar dorsalmente alrededor del hueso escafoides y del trapecio y cruza el suelo de la tabaquera anatómica. Por eso es que en la tabaquera anatómica podemos encontrar como parte de su contenido a la arteria radial. Esta arteria radial termina cuando se anastomosa con la rama profunda de la arteria cubital y forman lo que es el arco palmar profundo. Este arco palmar profundo va a dar origen a 3 arterias metacarpianas palmares y a la arteria principal del pulgar. ¿Ok? La arteria radial del índice va a pasar a lo largo de la cara lateral del dedo índice y normalmente se origina de la arteria radial, pero también puede hacerlo de la arteria principal del pulgar, que viene siendo también una arteria, una rama de la arteria radial. En el caso de la arteria cubital en la mano, esta arteria cubital entra en la mano por delante del retináculo de los músculos flexores entre el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Por eso es que en el canal de Guyon o canal ulnar, nosotros podemos encontrar como parte de su contenido a la arteria cubital. Esta arteria entonces aquí discurre lateralmente al nervio cubital y se va a dividir en 2 ramas terminales que van a formar lo que se conoce al traste como el arco palmar superficial. Allí da origen a 3 arterias digitales palmares comunes que se van a unir con las metacarpianas palmares que vienen del arco palmar profundo y cada una se va a dividir en un par de arterias digitales palmares propias. Entonces, básicamente, conocer sobre el arco palmar profundo y el arco palmar superficial, que ambos arcos van a estar formados tanto por la unión de la arteria radial como de la arteria cubital, pero la principal contribución del arco palmar profundo está dado por la arteria radial, mientras que la principal contribución del arco palmar superficial va a estar dado por la arteria cubital. ¿Ok? Ya lo demás, las que van hacia los dedos, bueno, ¿qué les digo? Entonces, vámonos con el drenaje. El drenaje de la región axilar. El drenaje del miembro superior, del miembro superior. El drenaje del miembro superior
va a estar organizado en un drenaje superficial y un drenaje profundo. El drenaje profundo se va a correlacionar con lo que es la irrigación del miembro superior. Ellos van a discurrir satélite. ¿Y qué quiere decir satélite? Que el mismo recorrido que llevan las arterias van a llevar las venas. Solo que en el caso de las venas, estas se van a encontrar en una relación de 2 venas por una arteria, excepto en la vena axilar, que se va a encontrar una sola vena por una sola arteria. ¿Ok? Entonces, para describir un poco de la vena axilar, esta gran vena axilar se va a formar a partir de la unión de la vena braquial y de la vena basílica en el borde inferior del músculo redondo mayor. Repito, ¿cómo se forma la vena axilar? Por la unión de la vena braquial y la vena basílica en el borde inferior del músculo redondo mayor. La vena basílica forma parte del drenaje superficial del miembro superior, que es la imagen que tenemos aquí, y lo vamos a ver en un segundito. La vena axilar, igual que la arteria axilar, se va a estar dividiendo en 3 porciones. Mírenla aquí. Igual se va a estar dividiendo en 3 porciones y van a ir en el mismo sentido como va la arteria. Vamos a tener una tercera porción, una segunda porción y una primera porción. Entonces, en el borde lateral de la primera costilla, a este nivel, donde pasa la arteria subclavia a ser arteria axilar, la vena axilar pasa a ser vena subclavia. Bien, es lo mismo, pero para atrás, digámoslo así. Entonces, vamos a seguir con el drenaje superficial. Era solamente hacerles esta salvedad sobre el drenaje profundo, que la única diferencia de las demás sería la vena axilar. Ya después todas las demás siguen el mismo recorrido de las arterias y reciben el mismo nombre de las arterias, y vamos a tener 2 arterias, por ejemplo, 2 arterias radiales por 2 venas radiales por una arteria radial y 2 venas cubitales por una vena cubital. Ok, la única excepción ahí es la vena axilar, que va a ser una sola, y cómo va a ser su recorrido. Entonces, en el caso del drenaje superficial, este va a estar dado principalmente por 2 venas, que son la vena cefálica y la vena basílica. Ambas se van a originar de la red venosa dorsal, que va a estar situada en el tejido subcutáneo del dorso de la mano. Bien, en el caso de la vena cefálica, que es esta que tenemos aquí, esta se va a dirigir en sentido ascendente por todo lo que es el tejido subcutáneo de la cara lateral. Recuerden que como es superficial, la vamos a encontrar por encima de la fascia de todo el miembro superior. Por eso ambas pueden inclusive visualizarse por encima de la piel fácilmente. Entonces, esta vena cefálica, ¿cómo se va a encontrar? Hacia la parte lateral. La vena cefálica es la que vamos a encontrar hacia la parte lateral. Esta va a seguir entonces todo el borde lateral del carpo, la cara anterolateral del antebrazo y del brazo, y anterior al codo vamos a tener en lo que conocemos como la fosa del codo. A través de la vena mediana del codo se va a unir, va a poder comunicarse con su homóloga, que es la vena basílica, que va a discurrir hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces, cuando la vena cefálica pasa en su trayecto ascendente entre los músculos deltoides y pectoral mayor, a lo largo del surco deltopectoral, entra en lo que es el triángulo clavipectoral. Haciéndose profunda, ella atraviesa la fascia clavipectoral y se une a la porción terminal de la vena axilar. O sea, ella termina drenando en la primera porción
que correspondería a la porción terminal de la vena axilar. En el caso de la vena basílica, también recuerden, viene desde la red venosa dorsal, pero va a tener un recorrido medial. Ella se va a unir también, se va a comunicar, digámoslo así, con la vena cefálica a través de la vena mediana del codo, que se encuentra en la fosa del codo. Y luego de allí, específicamente, cuando ella llega a lo que sería la mitad del brazo, del miembro superior, se va a dirigir a planos profundos, o sea, ella se va a hacer más profunda, perfora esa fascia y se hace profunda. Cuando se hace profunda, va a pasar, va a discurrir, o sea, va a seguir un recorrido cerca de la arteria braquial y del nervio cutáneo medial del antebrazo. Luego llega a la axila y aquí, una vez en la axila, se va a unir, se va a fusionar a unas pequeñas venas satélites que son las que terminan formando la vena axilar. Entonces, por esta razón es que la vena cefálica se hace esa diferencia entre la vena cefálica y la vena basílica. La vena cefálica drena en la vena axilar, específicamente en su porción terminal, pero la vena basílica ayuda a formar la vena axilar. ¿Ok? Y ambas se unen a través de la vena mediana del codo a nivel de la fosa del codo. Hay una tercera vena, que es la vena mediana del antebrazo, que iría más o menos por este recorrido, que tiene una distribución muy variable. Luego de que se inicia también en el dorso de la base del dedo pulgar, va hacia la parte lateral del carpo, sube por la cara anterior del antebrazo, entre estas dos venas, la basílica y la cefálica, y en ocasiones termina dividiéndose para drenar o para unirse a la vena basílica a través de una vena mediana basílica o a la cefálica a través de una vena mediana cefálica. Puede hacer ambas uniones o dar una sola. ¿Ok? Pero primordialmente, ¿a quienes tenemos allí? A la basílica y a la cefálica. Vamos entonces con la inervación cutánea. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Todo les está quedando claro? Si ustedes necesitan que yo les repita algo, díganme, hablen. Este es el momento de hablar. No, vamos entonces con la inervación cutánea del miembro superior. La inervación cutánea del miembro superior es bastante compleja. Fácil, pero compleja. Porque la inervación que se da hacia la cara anterior o palmar es diferente a la que se da hacia una visión posterior o dorsal. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea que nos va a dividir, una línea horizontal, que nos va a dividir la región de la axila, estoy con el nervio axilar, la región del deltoides, o sea, del hombro, tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior. Luego vamos a trazar una línea vertical desde el brazo hasta la muñeca, dejando afuera la mano, que tiene lo suyo aparte, igual en la parte posterior. Y luego trazamos otra línea horizontal que me va a dividir lo que es el brazo del antebrazo. Teniendo ya esas divisiones, entonces yo puedo comenzar a describir cuál es la inervación cutánea de mi miembro superior. Comenzamos con la cara anterior o cara palmar. La primera región que dividimos aquí es la que tiene que ver con el hombro, con el músculo deltoides. Y esta, silencio. Y esta va a estar dada por ramos del nervio axilar. ¿Cuál es ese ramo específico? El nervio cutáneo braquial lateral superior. Es el que va a estar inervando sensitivamente a el hombro, la región deltoide. Tanto ya para terminarlo, ¿verdad? Tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior. O sea,
que el nervio axilar da todo en el hombro. Mueve el deltoides y da la sensibilidad de esta región. Seguimos entonces en nuestra cara palmar. En el brazo, hacia la parte lateral, esto es lateral y esto es medial. Hacia la parte lateral, esta región del brazo va a estar inervada por el nervio cutáneo braquial lateral inferior, que a la larga es una rama del nervio radial. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Al nervio radial. Mientras que hacia la parte medial vamos a tener un nervio que viene directamente del plexo braquial, que es el nervio cutáneo braquial medial o cutáneo medial del brazo. ¿Viene de dónde? Directamente del plexo braquial. En el brazo, en el antebrazo, perdón, entonces vamos a tener hacia la parte lateral al nervio cutáneo antebraquial lateral, que a la larga es rama del nervio musculocutáneo. Mientras que en su parte lateral, perdón, en su parte medial, mientras que hacia su parte medial, vamos a tener otro nervio que viene directamente del plexo braquial, que es el nervio cutáneo antebraquial medial o cutáneo medial del antebrazo, directamente del plexo braquial. Específicamente ¿de dónde? En el plexo braquial del fascículo medial. Van a venir tanto el cutáneo braquial medial como el cutáneo antebraquial medial. Entonces, recapitulando, en el brazo hacia lo lateral, el radial hacia lo medial, directo del plexo braquial, cutáneo braquial medial. En el antebrazo, hacia lo lateral, músculo cutáneo. Hacia lo medial, directamente del plexo braquial, nervio cutáneo antebraquial medial. Vámonos entonces con nuestra visión dorsal. Ya describimos la región del músculo deltoides. Hacia lo medial del brazo, en la región dorsal, en la región posterior, vamos a tener a un ramo del nervio radial, que es el nervio cutáneo braquial posterior. Mientras que hacia lo lateral tenemos otro ramo del nervio braquial, que es el nervio cutáneo braquial lateral inferior. Entonces, en el brazo, hacia la parte posterior, en la región medial, radial. En la región lateral, radial. El radial tiene preeminencia en la parte posterior, tanto del brazo como del antebrazo. Entonces, hacia la parte medial del antebrazo, fíjense que nos dice que él va a recibir una contribución del nervio cutáneo antebraquial medial. Pero realmente la primordial inervación, sensitiva a este nivel va a estar dada por el nervio radial. Igual hacia la parte lateral. Nos va a decir que va a recibir una contribución del nervio músculo cutáneo. Pero primordialmente quien da la inervación allí también es el nervio radial. Bien. Vámonos entonces con los nervios de la mano. En la mano hacemos lo mismo. Ubicamos dónde está la palma y dónde está el dorso. Cuando estamos entonces ya ubicados en qué es palmar, qué es dorsal, qué es medial y qué es lateral, dividimos, trazamos una línea a nivel de la palma que me va a dividir, pasa por la mitad del cuarto dedo hasta la muñeca. Mientras que en el dorso de la mano hacemos lo mismo, trazamos una línea en el cuarto dedo que va desde este hasta la muñeca y hacia su lado lateral
sacamos todo lo que son las falanges distales, desde la mitad lateral del cuarto dedo hasta el primero, o sea, del tercero, segundo y el primero. Y ahora sí, entonces describimos nuestros nervios. En la cara palmar, desde la mitad medial del cuarto dedo hasta el quinto, incluida la región hipotenar, todo eso va a estar inervado por el nervio cubital. Mientras que la mitad lateral del cuarto dedo, junto con el tercero, el segundo y el primero, van a estar inervados por el nervio mediano. Hacia la región tenar, que es la que corresponde a la eminencia tenar, donde está el pulgar, vamos a tener una pequeña contribución que va a estar dada por el nervio radial. En el dorso de la mano, entonces, la parte medial, desde la mitad medial del cuarto hasta el quinto, sigue igual. Sigue siendo inervada por el nervio cubital. Mientras que la región lateral, desde el cuarto hasta el primero, desde el cuarto dedo, la mitad lateral del cuarto dedo, hasta el primero, dejando afuera las falanges distales, va a estar dada por el nervio radial. ¿Y quién le da inervación entonces a las falanges distales? El nervio mediano. Por esta razón es que hacia su cara dorsal, el dedo que más inervación recibe, inervación sensitiva, es el cuarto dedo. Porque hacia su mitad medial va a estar inervado por el cubital, hacia su mitad lateral, por debajo de su falange distal, va a estar inervado por el radial, y su falange distal, su mitad lateral, va a estar inervada por el mediano. Recibe triple inervación. Por último, entonces, vamos a estar viendo algunas lesiones del miembro superior. La primera lesión que vamos a tener es la lesión del nervio torácico largo. Este nervio torácico largo deriva directamente de las raíces del plexo braquial, específicamente de la unión de la raíz de C5, C6 y C7. Ok. Entonces, la lesión de este nervio torácico largo va a producir lo que se conoce como la escápula alada. Cuando los músculos serrato anterior se paralizan debido a una lesión de este nervio, el borde medial de la escápula se desliza lateral y posterior con respecto a la pared torácica, dándole a la escápula una apariencia de ala, por eso lo de escápula alada. ¿Cómo usted puede visualizar esto? Cuando usted le pide al paciente que apoye sus manos y que presione su miembro superior contra una pared. Allí, al hacer ese movimiento, la escápula sobresale y parece un ala. Por eso el nombre de escápula alada. En cuanto a los troncos, vamos a tener dos lesiones, que son la parálisis de Ehlers-Danlos, que se da cuando hay una lesión del tronco superior, y la parálisis de Klumpke, que se da cuando hay una lesión del tronco inferior. La parálisis de Ehlers-Danlos, que es esta que tenemos aquí, produce lo que se conoce como mano impropina de camarero. ¿Cuál es la característica de esta? El brazo, fíjense, va a estar rotado internamente, va a estar pronado, no hay movimiento del hombro, del codo ni de la mano. La muñeca va a estar flexionada y los dedos también van a estar flexionados. Eso se da por una lesión a nivel del tronco superior. En el caso del tronco inferior, que es la parálisis de Klumpke, se va a producir lo que se conoce como mano en garra total. En esta hay una flexión y una supinación del codo y una extensión de la muñeca y los dedos, todos los dedos en garra total. ¿Cómo se pueden producir estas lesiones? Cuando se ala bruscamente al niño cuando va saliendo durante el parto. Tenemos entonces la lesión de los ramos terminales del plexo braquial.
Primero tenemos la lesión del nervio mediano, conocido como mano en bendición, mano del partero, mano del pastor, como usted le quiera llamar, como mejor lo recuerde. En esta hay una pérdida de la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales desde el primero hasta el tercer dedo y de las articulaciones interfalángicas distales del segundo y del tercer dedo, y una debilidad de la flexión del cuarto y del quinto. Recuerden que el nervio mediano va a estar inervando todo lo que es el compartimiento anterior o compartimiento flexor del antebrazo. Debido a eso, los músculos que van a estar aquí, recuerden que la gran mayoría cruza la articulación del carpo, por lo tanto actúa en la mano específicamente en los dedos, en el carpo y en los dedos. Y dentro de esos músculos tenemos a los flexores de los dedos, el flexor profundo y el flexor superficial. El flexor profundo tiene una característica que es la que permite que haya una debilidad y no una pérdida de la flexión del cuarto y del quinto. Y es que recuerden que el flexor profundo de los dedos va a estar inervado su mitad medial por el nervio cubital. Debido a esto es que estos dos dedos van a mantener la flexión, pero una flexión débil. Mientras que el 1, el 2 y el 3 la pierden. No pueden hacer ese movimiento de flexión. ¿Ok? ¿Dónde puede lesionarse el nervio mediano? El nervio mediano puede lesionarse directamente en el plexo braquial, pero también puede hacerlo en el túnel del carpo, a través del cual pasa, y en la fosa del codo. En el caso del nervio cubital, la lesión que este produce es la mano en garra parcial. En esta hay una dificultad para cerrar el puño, ya que en ausencia de oposición, las articulaciones metacarpofalángicas van a quedar hiperextendidas y los dedos 4 y 5 no se van a poder flexionar a nivel de las interfalángicas distales cuando se intenta cerrar el puño o enderezar los dedos. Como ya les compartía sobre este músculo flexor profundo de los dedos, que va a estar inervando esta porción medial y que realiza el movimiento de la flexión de las articulaciones interfalángicas distales. Si se ve lesionado el nervio cubital, entonces él va a perder eso. También el flexor ulnar del carpo va a perder su función. Pero hay otros músculos que mueven el carpo, por eso la lesión de este no es tan grave como las lesiones, las secuelas que deja a nivel de la mano. Entonces, debido a esto, cuando usted intenta realizar el movimiento de flexión, el primero, el segundo y el tercero lo van a realizar porque quienes lo mueven están inervados por el mediano. Pero el cuarto y el quinto no lo van a poder realizar debido a la lesión de la mitad medial del flexor profundo de los dedos. ¿Ok? ¿Dónde se puede lesionar el nervio cubital? En el epicóndilo medial del húmero, en el canal de Gullón, a nivel del carpo y en la mano. Seguimos entonces con la lesión del nervio axilar. El nervio axilar, recuerden que es el que va a estar inervando al músculo deltoides. Y la función del músculo deltoides primordialmente es la de abducir al brazo por encima de los 15 grados. Entonces, si hay una lesión de este nervio, usted no va a poder realizar ese movimiento de abducción por encima de los 15 grados. Fíjense inclusive cómo el músculo pierde tonicidad cuando se lesiona el nervio de ese lado. ¿Ok? ¿Dónde se puede lesionar el nervio axilar? El nervio axilar puede lesionarse a nivel del espacio cuadrangular y a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Si hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico,
es muy probable que se lesione el nervio axilar. El nervio radial, entonces, la lesión de este va a producir lo que se conoce como mano en péndulo. Se caracteriza por la incapacidad para extender el carpo y los dedos a nivel de las articulaciones metacarpo-falángicas. El carpo relajado adopta una posición parcialmente flexionada debido a una falta de oposición al tono de los músculos flexores y a la gravedad. Recuerden que el nervio radial va a estar inervando todo lo que es el compartimiento posterior del antebrazo. Y en este compartimiento posterior, a quienes vamos a tener es a los músculos extensores. Entonces, si hay una lesión del nervio radial, usted va a tener una incapacidad de extender la mano en el carpo, pero también algunos de esos músculos van a actuar específicamente sobre los dedos. Por eso también hay una pérdida de la extensión de los dedos, específicamente a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Y su mano, cuando usted la ponga hacia adelante y le digan levanta las manos, usted no va a poder levantarlo debido a esa lesión. ¿Dónde se lesiona el nervio radial? El nervio radial se va a lesionar a nivel del surco radial, en la cara posterior del húmero, en la tabaquera anatómica, en la fosa del codo también, que recuerden que él discurre cerca del epicóndilo lateral, y en el plexo braquial directamente. Por último, entonces, vamos a tener lo que son las epicondilitis, que son las inflamaciones de los tendones que van hacia los epicóndilos. Recuerden que el epicóndilo medial va a recibir el tendón común de los músculos flexores, mientras que el epicóndilo lateral recibe el tendón común de los músculos extensores. La epicondilitis medial, entonces, la inflamación de este va a conocerse como codo de golfista y es un dolor que aparece debido al uso repetitivo de los músculos flexores, que son los que se insertan en el epicóndilo medial. Regularmente, debido a los movimientos que realizan los jugadores de golf, son los que presentan este tipo de dolor de epicondilitis medial. Mientras que la lateral se conoce también como codo de tenista y es igual, un proceso musculotendinoso doloroso que puede aparecer debido al uso repetitivo de los músculos extensores superficiales del antebrazo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario?